Si te están dejando de lado, quiero que escuches esto sin distraerte ni un minuto, porque lo que más duele de esta experiencia no suele ser el rechazo abierto. No son las palabras duras. No es una pelea. Ni siquiera una despedida clara. Lo que realmente desorienta es cuando todo ocurre de forma silenciosa. Cuando las respuestas empiezan a tardar más. Cuando los planes siguen existiendo, pero curiosamente tú ya no apareces dentro de ellos. Cuando nadie te dice directamente que algo cambió, pero tu intuición empieza a notar pequeños detalles imposibles de ignorar. Y ahí comienza una de las preguntas más agotadoras emocionalmente. ¿Qué hice mal? Porque el ser humano tolera mejor una verdad difícil que una incertidumbre constante. Pero cuando empiezas a sentir que te están dejando de lado sin explicación, tu mente intenta llenar los espacios vacíos con interpretaciones. Quizás ya no soy suficiente. Quizás me volví aburrido. Quizás hice algo y no me di cuenta. Quizás el problema soy yo. Y cuanto más intentas entenderlo desde ese lugar, más empiezas a desgastarte internamente. Porque no estás intentando solamente comprender una situación. Estás intentando recuperar seguridad emocional. Eso cambia todo. Porque sentirse desplazado activa algo muy profundo dentro de nosotros. No importa la edad. No importa cuánto carácter tengas. No importa cuánto digas que ya no necesitas validación de nadie. El cerebro humano está diseñado para detectar pertenencia. Para percibir conexión. Para buscar señales de aceptación dentro del grupo, de los vínculos, de los espacios donde emocionalmente esperaba tener lugar. Por eso duele tanto cuando algo empieza a enfriarse sin una explicación visible. Y aquí viene algo importante. Muchas personas pasan semanas, meses, incluso años, intentando actuar como si esto no les afectara realmente. Siguen sonriendo. Siguen siendo funcionales. Siguen diciendo da igual. Pero por dentro hay una tensión silenciosa creciendo. Porque sentirse dejado de lado no afecta solamente tu relación con otros. Empieza lentamente a alterar la relación contigo mismo. Si este tipo de conversaciones pone en palabras cosas que llevabas tiempo sintiendo sin saber cómo explicarlas, acompaña este espacio, porque todavía no hemos llegado a la parte más importante, la razón invisible por la que algunas personas comienzan a ser desplazadas emocionalmente sin entender lo que realmente está ocurriendo alrededor de ellas. Porque sí, muchas veces hay una razón, pero no siempre es la que imaginas. Ahora quiero que pienses en algo incómodo. Y no te apresures a responderlo. ¿Cuándo comenzaste a sentir que te estaban dejando de lado? ¿Qué fue exactamente lo que cambió? No lo superficial. No el último mensaje ignorado. No aquella invitación que nunca llegó. Quiero decir algo más profundo. ¿Qué cambió en la dinámica? Porque aquí está una verdad que pocas personas observan a tiempo. La exclusión emocional rara vez aparece de golpe. Normalmente comienza con modificaciones pequeñas en la energía de un vínculo. Menos iniciativa. Menos curiosidad mutua. Menos reciprocidad. Menos espacio genuino para quien eres realmente. Y al principio cuesta aceptarlo. Porque tu memoria emocional sigue aferrada a cómo eran las cosas antes. Sigues comparando la versión actual de la relación con una etapa donde sí te sentías incluido, importante, visible. Pero mientras tú intentas reconstruir esa cercanía, algo dentro de la dinámica puede haber cambiado silenciosamente. A veces cambian las prioridades. A veces cambian las necesidades. A veces cambia la compatibilidad emocional entre personas que antes funcionaban desde otra versión de sí mismas. Y sí, aceptar eso puede doler muchísimo. Porque obliga a mirar una posibilidad difícil. Que no todas las distancias nacen de un conflicto. Algunas nacen de transformaciones internas que nadie supo nombrar. Pero aquí aparece el verdadero problema. Cuando no entendemos lo que está pasando, solemos personalizarlo todo. Convertimos cualquier cambio externo en una sentencia contra nuestro valor personal. Si se alejaron, debo ser insuficiente. Si ya no me buscan, algo malo hay en mí. Si dejaron de incluirme, quizá nunca fui importante de verdad.
Y esa interpretación puede volverse peligrosamente pesada. Porque cuanto más la repites, más empiezas a modificar tu comportamiento intentando recuperar un lugar que tal vez estás intentando sostener desde el miedo. Más adaptación. Más autocensura. Más esfuerzo por agradar. Más desgaste invisible. Y mientras haces eso, puedes no darte cuenta de algo crucial. A veces no estás perdiendo solamente un espacio. A veces estás descubriendo una verdad sobre ciertos vínculos que llevaba mucho tiempo intentando mostrarse. Y en el próximo paso vamos a entrar justamente ahí. Porque existe una razón mucho más profunda por la que algunas personas empiezan a sentirse dejadas de lado, y comprenderla cambia por completo la manera en que interpretas lo que te está pasando. Y aquí es donde entramos en la parte que casi nadie quiere mirar de frente, porque obliga a cuestionar algo mucho más profundo que el comportamiento de los demás. Quiero que te preguntes esto con total honestidad. ¿Y si el hecho de que te estén dejando de lado no empezó afuera, sino en un cambio silencioso que ocurrió dentro de la dinámica mucho antes de que lo notaras? Porque existe una razón incómoda por la que algunos vínculos empiezan a aflojarse. No siempre tiene que ver con traición. No siempre con maldad. Ni siquiera siempre con falta de cariño. A veces tiene que ver con evolución desigual. Con personas creciendo hacia lugares emocionales diferentes. Con prioridades que dejan de alinearse. Con conversaciones que ya no encuentran la misma profundidad. Y eso puede sentirse brutalmente confuso. Porque una parte de ti sigue viendo a esas personas con la memoria del vínculo antiguo. Con la versión donde sí había cercanía. Sí había presencia. Sí había espacio para ti. Pero mientras tú intentas sostener esa imagen, la relación ya puede estar funcionando desde otro lugar completamente distinto. Y aquí aparece algo que casi nadie admite. Muchas veces comenzamos a sentirnos dejados de lado justo cuando dejamos de encajar en una dinámica que antes nos definía. Tal vez cambiaste. Tal vez comenzaste a poner límites. Tal vez dejaste de perseguir aprobación. Tal vez empezaste a mostrar partes tuyas que antes escondías para mantener armonía. Y aunque eso sea saludable, no todos los vínculos saben adaptarse a esa transformación. Porque algunas relaciones funcionan perfectamente mientras tú ocupes el papel que siempre ocupaste. El disponible. El comprensivo. El que cede. El que sostiene. El que hace el esfuerzo extra. Pero cuando tu energía cambia, cuando tu identidad empieza a reorganizarse, el equilibrio del vínculo también cambia. Y eso no significa automáticamente que alguien sea malo. Significa que ciertas conexiones revelan su verdadera estructura cuando una persona deja de operar desde la misma versión de sí misma. Escucha esto con atención. A veces el dolor más grande no viene de que alguien se aleje. Viene de descubrir cuánto de tu sensación de pertenencia dependía de seguir siendo quien eras antes. Y eso toca fibras muy profundas. Porque obliga a preguntarte algo difícil. Si para conservar un lugar necesitas abandonar partes auténticas de ti, ¿ese lugar realmente te estaba incluyendo, o solo estaba aceptando una versión funcional de tu presencia? Quédate conmigo porque en el próximo paso vamos a hablar de las consecuencias invisibles de vivir demasiado tiempo intentando recuperar espacios donde quizás ya estabas empezando a desaparecer emocionalmente sin darte cuenta. Ahora quiero hablar de algo que suele pasar después, y que muchas personas viven en silencio sin conectar las piezas. Cuando sientes que te están dejando de lado durante demasiado tiempo, algo empieza a cambiar en tu manera de habitar el mundo. No ocurre de golpe. Sucede lentamente. Casi imperceptiblemente. Empiezas a medir más tus palabras. A pensar demasiado antes de escribir un mensaje. A preguntarte si estás molestando. Si estás insistiendo demasiado. Si deberías invitar menos. Hablar menos. Necesitar menos. Y sin darte cuenta, comienzas a reducir tu propia presencia emocional para evitar sentir nuevamente esa sensación de exclusión. Eso pesa muchísimo más de lo que parece. Porque ya no estás reaccionando solamente a un vínculo específico. Empiezas a reorganizar tu identidad alrededor de la posibilidad de no incomodar. De no sobrar. De no ocupar demasiado espacio.
Y ahí aparece uno de los efectos más invisibles del desplazamiento emocional: la autocensura afectiva. Empiezas a esconder necesidades legítimas, a minimizar decepciones reales, a convencerte de que pedir reciprocidad es exagerar. Pero escucha esto cuidadosamente. Necesitar conexión no te hace débil. Querer sentirte incluido no te hace dependiente. Doler por una distancia emocional no te hace inmaduro. Te hace humano. El problema comienza cuando conviertes ese dolor en una narrativa permanente contra ti mismo. Cuando toda experiencia de distancia se transforma automáticamente en una prueba de que vales menos. Porque desde ahí empiezas a tomar decisiones peligrosas. Persigues validación donde ya no hay disponibilidad emocional. Insistes en vínculos agotados. Aceptas migajas de atención solo para no sentir la incomodidad del vacío. Y mientras haces eso, puedes pasar por alto algo fundamental. A veces lo que interpretas como abandono también está funcionando como información. Información sobre donde tu energía ya no está siendo realmente recibida. Información sobre relaciones construidas sobre hábitos antiguos más que sobre conexión presente. Información sobre espacios donde quizá llevas demasiado tiempo intentando demostrar tu valor, en lugar de simplemente poder existir sin tener que ganarte constantemente el derecho a pertenecer. Y lo que viene ahora cambia por completo la lectura de todo esto. Porque en el siguiente paso vamos a entrar en la razón profunda por la que sentirte dejado de lado puede estar señalando algo mucho más importante que una simple exclusión, algo relacionado con la forma en que estás redefiniendo tu lugar, tus vínculos y tu propia percepción de valor. Y ahora llegamos a la parte que puede cambiar completamente la manera en que interpretas lo que estás viviendo. Porque existe una pregunta que probablemente te ha acompañado durante todo este proceso, aunque no siempre la hayas formulado claramente. ¿Por qué me afecta tanto esto? ¿Por qué algo aparentemente simple, como sentirme dejado de lado, consigue remover emociones tan profundas? La respuesta no está solamente en las personas. Está en lo que esa experiencia toca dentro de ti. Porque ser desplazado activa algo mucho más antiguo que una conversación pendiente o un grupo que cambió de dinámica. Activa la necesidad humana de pertenecer. De sentir que tu presencia tiene un lugar natural. Que no necesitas competir constantemente para ser visto. Y cuando eso empieza a faltar, muchas personas no solo sienten tristeza. Empiezan a cuestionar su propio valor. Pero aquí aparece el giro importante. ¿Y si lo que está ocurriendo no fuera únicamente una pérdida? ¿Y si parte de este dolor estuviera revelando una transición que todavía no habías entendido? Porque hay momentos en la vida en que ciertos espacios dejan de reconocerte, no necesariamente porque te hayas vuelto menos valioso, sino porque ya no estás vibrando desde la misma identidad que sostenía esos vínculos. Eso puede sonar abstracto, pero piensa en esto. Hay relaciones que funcionan mientras tú necesitas encajar. Mientras buscas aprobación. Mientras adaptas tu energía para mantener conexión. Pero cuando comienzas a cambiar internamente, cuando desarrollas más conciencia, más límites, más claridad sobre lo que necesitas emocionalmente, algunas dinámicas empiezan a sentirse extrañas. Más forzadas. Más vacías. Más cansadas. Y ahí surge una verdad difícil. A veces lo que más duele no es perder un lugar. Es aceptar que llevabas demasiado tiempo sobreviviendo emocionalmente dentro de él. Intentando mantener cercanía sin verdadera reciprocidad. Intentando sentir pertenencia en espacios donde tu presencia empezaba a depender demasiado del esfuerzo constante. Por eso este momento importa tanto. Porque quizá no estás solamente viviendo una exclusión. Quizá estás atravesando una redefinición profunda de tu manera de vincularte. Y aunque eso pueda sentirse solitario al principio, también puede convertirse en el comienzo de relaciones mucho más honestas, donde no tengas que reducirte, perseguirte o explicarte constantemente para conservar un lugar. Y antes de cerrar, necesito decirte algo esencial. Porque existe una diferencia enorme entre estar siendo dejado de lado y empezar finalmente a ver con claridad donde realmente puedes ser tú sin tener que luchar permanentemente por existir emocionalmente. Quiero que escuches esta última parte con mucha calma.
Porque si sientes que te están dejando de lado, no quiero que salgas de este video creyendo automáticamente que todo significa rechazo, fracaso o falta de valor personal. A veces sí existen vínculos que terminan, grupos que cambian, personas que se distancian. Eso forma parte de la realidad humana. Pero hay algo que merece una reflexión mucho más profunda. No toda puerta que se cierra está diciendo que tú vales menos. No toda distancia está confirmando tus peores miedos sobre ti mismo. Y no toda exclusión significa que no mereces pertenecer. A veces significa algo mucho más incómodo, pero también mucho más liberador. Que ciertos lugares dejaron de coincidir con la persona en la que te estás convirtiendo. Y sí, eso duele. Porque despedirse emocionalmente de una identidad antigua también duele. Duele dejar de perseguir validación donde antes encontraba sentido. Duele aceptar que algunos vínculos funcionaban más por costumbre que por verdadera conexión. Duele reconocer cuánto tiempo pasaste intentando recuperar espacios que quizás ya no podían ofrecerte la misma verdad emocional que necesitabas. Pero mira esto con honestidad. ¿Realmente quieres seguir perteneciendo a lugares donde tienes que disminuir tu autenticidad para sentirte incluido? ¿O existe una parte de ti que ya está cansada de sobrevivir emocionalmente dentro de dinámicas donde siempre pareces tener que esforzarte más para ocupar un espacio? Porque tal vez, y escucha esto bien, lo que hoy llamas estar siendo dejado de lado también está funcionando como una invitación silenciosa a reconstruir tu relación contigo mismo. A dejar de medir tu valor exclusivamente por quien te elige, quien responde primero, quien invita o quien permanece. Y empezar a construir una sensación de pertenencia que no dependa únicamente de no ser excluido por otros. Si este contenido te hizo pensar, te acompañó o puso claridad en algo que llevabas tiempo viviendo sin conseguir explicarlo, acompaña este espacio. No por compromiso, sino porque aquí seguimos explorando esas experiencias humanas que casi todos atraviesan, pero que pocas veces alguien consigue nombrar con profundidad. Porque comprender lo que te pasa no elimina automáticamente el dolor. Pero puede darte algo igual de importante: dirección. Y a veces, eso es exactamente lo que necesitas para dejar de perseguir lugares donde ya no tienes que demostrar constantemente que mereces estar.